Claves esenciales sobre la guerra Israel-Palestina. El conflicto no comenzó ayer. Es, a decirlo menos, de un carácter profundamente histórico. Se fundamenta en un proceso de colonización que Israel ha llevado a cabo sistemáticamente sobre Palestina. A nivel territorial, Israel ha venido despojando de su territorio al país árabe. Con ello, el mapa de Palestina ha presentado cambios radicales década tras década. Esto se comprueba con el siguiente mapa. Del 100% de su territorio, Palestina concentró solo el 44% de este en 1947. En 1967 solo concentraba el 22% de su territorio. Para el año de 2020, Palestina solamente concentraría el 15% de la extensión territorial que antaño tenía. 71 años le han bastado a Israel para despojar el 85% del territorio de Palestina. Un breve recuento de la guerra israelí-palestina. En mayo de 1948 se proclama la independencia del Estado de Israel sobre la base del nuevo territorio despojado a Palestina. Inicia entonces la primera guerra árabe-israelí en la que mueren 3.000 personas. Más de 700.000 palestinos son obligados a huir de los combates y buscan refugio en países como Líbano, Jordania, Siria o en su caso en Gaza y en Cisjordania. No obstante, en mayo de 1949 se asiste a la admisión de Israel a la Organización de las Naciones Unidas. Para octubre de 1956 se inicia la Segunda Guerra Árabe-Israelí. En el periodo de mayo-junio de 1964 se crea la Organización de Liberación de la Palestina y se adopta la Carta Nacional Palestina, reivindicando un Estado independiente dentro de las fronteras del mandato británico. En junio de 1967 inicia entonces la Tercera Guerra Árabe-Israelí, llamada Guerra de los 6 días. Meses después, en noviembre de 1967, se da paso a la adopción de la Resolución 242 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta resolución subraya: terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia, respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los estados de la zona y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de amenazas o actos de fuerza. En febrero de 1969 se da la elección de Yasser Arafat en la presidencia de la Organización para la Liberación de Palestina,
la OLP. Años después, del 6 al 22 de octubre de 1973, se asiste entonces a la Tercera Guerra Árabe-Israelí, llamada Guerra del Yom Kippur o Ramadán. En ese mismo año se adopta la Resolución 338 por el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta resolución estableció un alto al fuego en la Guerra de Yom Kippur y sirvió de instrumento para la Conferencia de Paz para Medio Oriente en Ginebra. El 14 de diciembre de 1981, Israel declara la anexión del territorio conocido como los Altos del Golán. Israel conquista el territorio en la Guerra de los 6 Días en 1967 y lo ocupó. La mayoría de los estados jamás reconoció la anexión. La ONU rechazó la anexión en su resolución 497, en la que declara la decisión israelí como nula y sin efectos legales internacionales. Será en marzo de 2019 cuando el entonces presidente Donald Trump declararía que Estados Unidos reconocía la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. En diciembre de 1987 se presenta la primera Intifada palestina. Se trata de un levantamiento popular masivo en contra de la ocupación israelí. Israel no pudo contener el levantamiento, el cual comenzó en Gaza y se extendió a Cisjordania, contando con la aprobación de toda la población palestina que vivía en los territorios ocupados. Años después, en septiembre de 1993, se firmarán los llamados Acuerdos de Oslo. Estos expresaban el reconocimiento mutuo entre el Estado de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Dichos acuerdos fueron firmados por el entonces líder palestino Yasser Arafat, presidente de la OLP, y el entonces primer ministro de Israel, Isaac Rabin. Estos dos recibieron el Premio Nobel de la Paz. Estos acuerdos, que supusieron la Declaración de Principios sobre Acuerdos Interinos de Autogobierno, fueron firmados en el jardín de la Casa Blanca en Washington. Este acuerdo creó la Autoridad Palestina y le dio autoridad limitada sobre partes de Cisjordania y la Franja de Gaza ocupadas por Israel, territorios que Israel había capturado y ocupado en la guerra de 1967. Posteriormente vendrá el fracaso de Oslo, la continuidad, a decir verdad, de la política de los asentamientos ilegales de judíos israelíes en territorio palestino fue una de las principales razones por las que Oslo no tuvo éxito. Por si fuera poco, 2 años después de la firma de estos acuerdos de Oslo,
El 4 de noviembre de 1995 es asesinado Isaac Rabin a manos de un judío de extrema derecha. Rabin había firmado, como ya se comentó, los llamados Acuerdos de Oslo junto con el líder histórico de la OLP, Yasir Arafat. Más allá de los acuerdos, Israel continúa tomando más tierras, asentando más colonos y restringiendo a los palestinos en sus zonas confinadas. Más de 475,000 israelíes residen en asentamientos en Cisjordania, territorio palestino ocupado desde 1967, donde viven 2.9 millones de palestinos. También hoy en día hay 230,000 israelíes en Jerusalén del Este, sector palestino ocupado desde 1967 y posteriormente anexado por Israel, donde residen más de 360,000 palestinos. Además, desde que conquistó Cisjordania en la guerra de 1967, Israel ha establecido más de 130 asentamientos, muchos de los cuales se han convertido en verdaderas ciudades. La ONU, por su parte, ha señalado que toda empresa de judíos en Cisjordania es ilegal en virtud del derecho internacional. El gobierno de Israel alienta los propios asentamientos como Ariel, Male Adumim o las colonias especialmente destinadas a los judíos ultraortodoxos como Beitar Hilit, Modin Hilit. Para muchos judíos nacionalistas religiosos, vivir en las tierras bíblicas de Judea y Samaria, nombre dado por los israelíes a Cisjordania, representa el cumplimiento de una promesa divina. Cientos de ellos viven cerca de la tumba de los patriarcas en Hebrón, un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes, y uno de los lugares donde se concentra la violencia entre israelíes y palestinos. En el año 2000, Estados Unidos se vuelve la sede de la cumbre de Camp David. Después de 2 semanas de conversaciones, no se lograron soluciones aceptables respecto al estatus de Jerusalén y al derecho de los refugiados palestinos de regresar a sus casas. En medio de esta incertidumbre, una visita de Ariel Sharon al complejo del Monte del Templo y la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén provocó un levantamiento popular palestino que se conoce como la Segunda Intifada. En febrero de 2001, el mismo Ariel Sharon, del partido derechista Likud, gana las elecciones y apuesta por una política más dura para resolver el problema palestino. Cabe añadir que este partido derechista Likud es hoy el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu. En este momento se intensificarán los enfrentamientos entre palestinos e israelíes. Israel comienza a construir un muro en Cisjordania en los primeros años del siglo XXI, argumentando que su finalidad es prevenir los ataques a Israel. Los palestinos lo ven como un intento de anexar
territorios. En abril del año 2000, Estados Unidos publicará el plan de paz conocido como Hoja de Ruta, el cual sería diseñado por representantes de la ONU, de la Unión Europea, de Estados Unidos y Rusia, el cual contempla una solución mediante la creación de 2 estados. Palestinos e israelíes aceptan el plan, aunque Israel bajo ciertas condiciones. En agosto y septiembre de 2005, Israel toma la decisión unilateral de retirarse de la Franja de Gaza y de 4 asentamientos en el norte de Cisjordania. Para noviembre de 2004, muere el líder palestino Yasir Arafat y Mahmoud Abbas es elegido presidente en las elecciones de 2005. Sharon sufre una hemorragia cerebral masiva y entra en un estado de coma del que nunca se recupera. En esta época, los años de 2004 y 2005, continuarán las hostilidades en la Franja de Gaza y las restricciones en su acceso. Pese a las críticas internacionales, Israel continúa construyendo asentamientos en los territorios ocupados. Por otra parte, cabe señalar que Benjamín Netanyahu ocupará el cargo de primer ministro en Israel en el periodo 1996-1998, el cual repetirá en el año 2009, 2021 y nuevamente en 2022 a la fecha. Netanyahu va a celebrar su engaño de Israel a Estados Unidos para llevar a cabo la frustración de los acuerdos de Oslo de 1993. Ya en el año de 2001, el primer ministro Netanyahu llegó a advertir varias veces, tan dolorosamente que el precio que paguen será inaguantable. Pero ¿qué ocurre con el número de víctimas de los dos lados del conflicto? En el periodo de 1988 a septiembre de 2023 han muerto 11.652 palestinos y 1.766 israelíes. Siempre con datos de la ONU, en las guerras de Gaza de 2008 a agosto de 2023 murieron 6.407 palestinos frente a 307 muertos israelíes. Los peores años en las últimas décadas fueron en 2008, 2009, 2014 y 2021. Cabe señalar que desde hace más de una década Egipto e Israel mantienen un bloqueo de Gaza por aire, mar y tierra, en donde controlan los suministros y las personas que cruzan por todos los pasos fronterizos, incluyendo la ayuda humanitaria. Apenas el mes anterior, en septiembre de este año de 2023, en plena Asamblea General de Naciones Unidas, en el marco de los acuerdos de normalización que le llama Netanyahu con Arabia Saudita, el primer ministro de Israel presentó 2 mapas de un pretendido nuevo Medio Oriente. Estos mapas mostraban
los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Gaza, así como los altos del Golán, ocupados en Siria, como parte de los territorios de Israel. En este mes, el domingo 1 de octubre de 2023, cientos de colonos israelíes entraron a la fuerza al complejo de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén del Este, ocupado para celebrar la festividad judía de Sukkot. Según los testigos, los colonos entraron en el lugar en varios grupos. La gobernación palestina de Jerusalén publicó un video en su cuenta de Facebook de colonos judíos intentando introducir animales para sacrificios dentro del complejo. Realmente, la policía israelí comenzó a permitir las incursiones de colonos en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa desde el año de 2003, a pesar de las repetidas condenas de los palestinos. Como ya se ha dicho, Israel ocupó Jerusalén del Este, donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, durante la Guerra Árabe-Israelí de 1967. Y se anexó toda la ciudad en 1980, una medida nunca reconocida por la comunidad internacional. Huelga decir que la mezquita de Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado del mundo para los musulmanes. Los judíos llaman a la zona el Monte del Templo y afirman que fue el sitio de dos templos judíos en la antigüedad. En la madrugada del 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamás lanzó un ataque a gran escala contra Israel. Simultáneamente con el lanzamiento de cohetes, los militantes terroristas volaron la valla fronteriza entre Gaza e Israel en varios puntos y entraron en territorio israelí por tierra, mar y aire. Los terroristas perpetraron masacres en varios kibbutz y en un festival de música. Torturaron y asesinaron a más de 1.200 personas, israelíes y extranjeras, entre ellas niños pequeños y ancianos. Más de 100 personas fueron tomadas como rehenes por el grupo terrorista de Hamás. Ante estos ataques del 7 de octubre, el gobierno y las Fuerzas Armadas de Israel han declarado el estado de guerra y pusieron en marcha la operación Espadas de Hierro. Nos embarcamos en una guerra larga y difícil. La guerra nos fue impuesta por un ataque asesino de Hamás, declaró Netanyahu. Y añadió que la primera fase finalizará destruyendo la mayor parte de las fuerzas enemigas que han penetrado en el territorio israelí. Al mismo tiempo, señaló que Israel iniciará una nueva ofensiva y continuará sin reservas y sin tregua hasta alcanzar los objetivos. En una declaración para los soldados de Israel, Netanyahu advirtió: la nación hará todo lo que esté en sus manos para ayudaros. Os pido ser fuertes porque vamos a cambiar Oriente Próximo. Días después, el 9 de octubre, Israel declaró
el asedio total al territorio de Gaza. Estamos imponiendo un asedio total a Gaza. Ni electricidad, ni comida, ni agua, ni gas, todo cerrado, señaló el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant. Estamos luchando contra animales y actuamos en consecuencia, dijo el mismo ministro de Defensa de Israel, Gallant. Sin embargo, 3 días después, esto es el 12 de octubre, la relatora especial de la ONU denunció lo que está sucediendo. La de la población palestina en Gaza está siendo eliminada. No es distinto de lo que ha sucedido antes, pero con mayor ferocidad. La misma relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados comentó sobre la decisión de Israel de cortar los suministros de agua, alimentos, electricidad y otras instalaciones básicas a Gaza, subrayando que matar de hambre a una población sitiada y privarla de lo esencial es un crimen de guerra. Si es intencional y en el contexto de un ataque generalizado y sistémico contra una población civil, también se constituye en un crimen contra la humanidad, enfatizó la propia France Albanese, relatora especial de la ONU. Al día siguiente, el 13 de octubre, Israel ordenó evacuar el norte de Gaza, territorio donde viven más de 1 millón de palestinos. Ante ello, la ONU advirtió que se trataba de un acto de barbarie y que dicho traslado tendría repercusiones humanitarias devastadoras. Asimismo, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos estimó que ya 1 millón de personas tuvieron que desplazarse durante los 7 primeros días de la guerra y se espera que la cifra aún crezca mucho más. Por su parte, la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras llamó a la orden de evacuación del sur de Gaza como un ataque a la humanidad.